Hoy vas a conocer Valdoviño. Valdoviño es un concello o municipio en español en el noroeste de Galicia, con 88,22 kilómetros cuadrados y 6.857 habitantes, conocido por el surf, por sus playas y por todo su patrimonio natural. Te encantará. Hola amigos, hoy estamos en el concello de Valdoviño, en la comarca de Ferrolterra, y estamos en el embalse de As Forcadas. Es el que abastece de agua a Ferrol y supongo que a toda la comarca. Ahí tenéis. Está un poquito fea el agua, ¿no? Tiene un color feo, la verdad. Está muy marrón, verde, más bien. Está verde. Bueno, pues en ese lado está el embalse, propiamente dicho. Y para este lado mira qué cerrado está, que no se ve ni el río, ¿eh? Por desgracia aquí hay mucho eucalipto, en toda esta zona vamos a ver mucho eucalipto. Pues como es costumbre en el canal, subimos a un mirador de coto agudo. La carretera estaba bastante mal, el último tramo es de tierra, de piedras. Ahí tenéis el embalse y allá lejos se ve el mar. Esa playa tan épica es a Frouxeira, pero para verla mejor tendréis que esperar. Y ahora estamos en el banco de Meirás, porque ahora se pusieron de moda los bancos con vistas impresionantes en todas partes, porque hay vistas en todas partes. Este es el banco de Meirás, concello de Valdoviño. Y fijaros qué pasada de vistas. Parece que vamos al acantilado por aquí. Toda la costa hacia Ferrol. Y aquí tenéis la playa de Meirás. Fijaros cuántas calas, acantilados hay por aquí.
Y ahí está otra playa, la capilla del Porto, que ahora iremos, y el faro, que también iremos. Espectacular esta costa, fiera y salvaje. Pues mirar, en aquella playa de allí parece que no hay olas, porque está protegida. Igual que todas estas playas es muy complicado bañarse porque hay mucho oleaje normalmente, pero aquella pequeña de allí, pues mira, a lo mejor allí se puede. Nos hemos acercado un poco más, fijaros, a los acantilados de por aquí. Fijaros qué formaciones. Está negra la roca, parece carbón. Qué pasada. No sé si se puede seguir bajando, pero bueno, me parece muy peligroso. Fijaros, fijaros. Qué entradas hay. La playa de Meirás. Estamos en pleno verano, pero no hay nadie en la playa, porque hoy está un poco fresco. Y fijaros qué altura coge ese monte de ahí. Impresionante. Pero está bonito el mar, ¿eh? Bueno, en aquella playa sí que hay gente. En la que parece que te puedes bañar sí que hay gente. Fijaros cuántos huecos hay en estas playas. Hasta parece que se forman cuevas. Pues fijaros, esta es la playa que veíamos desde lejos, que parecía que no tenía olas. Se llama Playa de los Botes. Vamos a verlo un poco más de cerca. Y fijaros que en esta playa hay duchas y baños. Así que está de maravilla. Incluso para venir con la camper. Acampas aquí y fíjate con qué vistas te levantas. Mira, mirar qué arena. Si da igual a qué playa vayas de Ferrol, de la zona de Ferrol, bueno, esto no es Ferrol, pero es la comarca. ¿Veis cómo la gente se está bañando? El agua está cristalina. Qué maravilla de playa. ¿Veis? Aquí no hay nada de peligro. Rompen las olas en esas rocas. Y aquello de allá pues es Ferrol, que ya tenéis vídeo en el canal con toda la costa salvaje de Ferrol. Bueno, este es el camino a la ermita. Yo no recuerdo ni haber venido aquí nunca, siendo de la zona. Este está metiendo el coche, pero bueno. Ah, y estos son... Ah, sí, es que era... Este era una antigua planta de cría de rodaballo, de algún pescado. Y bueno, ahora han aprovechado y hay grafitis. Es un criadero de... No sé si era rodaballo. Mirad. Fijaros cómo está, ¿eh? Está abandonado y han aprovechado para pintar. Estas eran las piscinas donde se criaba el pescado, fíjate. Cómo dejaron todo, ¿eh? Bueno, para grabar un videoclip. Aquí. Ferrol mola. Parece que pasó, que hubo una bomba aquí, ¿eh? Puedes decir, hubo una bomba y te lo crees casi. A ver qué hay dentro. Pues fíjate lo que sería esto. Aquí está
comunitaria. Y aquí al lado de la piscifactoría sigue el camino hacia la capilla, que fijaros en qué sitio la fueron a poner. Y en la otra punta está el faro, que después iremos. Permaneced atentos hasta el final del vídeo, porque hoy se vienen algunas de las mejores playas de Galicia y más salvajes. Fijaros, ahí dejábamos la piscifactoría abandonada y aquí hay un coído, ¿no? Una playa de piedras. Pero fíjate qué entradita hace aquí el mar, que se forma como una lagunita. Tienen hasta la barquita ahí. Huele muchísimo a algas. Mirad cómo está el mar de fiero, ¿eh? Faro. Y ahí está la capilla. La ermita de la Virxe de Oporto, en Valdoviño, fue construida, según la leyenda, por marineros que hallaban allí una talla de la Virgen cada vez que salían a faenar. Ubicada en una península sobre el Atlántico, combina valor espiritual y paisajístico, siendo refugio y punto de peregrinación para pedir protección ante el mar. Cada septiembre celebra la romería de la Virxe de Oporto, reuniendo a devotos en procesión. Su modesta arquitectura y entorno natural la convierten en un símbolo de la unión entre el mar y la comunidad local. Hemos bajado estas escaleras y ahora hemos bajado a la playa de piedras y hay que caminar por aquí con cuidado para subir a la ermita. Subimos las escaleritas y aquí estamos. Vamos a dar una vuelta, como siempre, y ver la perspectiva, que tiene que ser espectacular. Fijaros qué formaciones. Parece carbón.
El faro de Afrouxeira, inaugurado en 1992 y con 30 metros de altura, se alza sobre un promontorio en la costa de Valdoviño para guiar a los navegantes en una zona marítima peligrosa. Rodeado de acantilados, playas salvajes, rutas de senderismo y algunas sorpresas que ahora veremos, ofrece vistas espectaculares del Atlántico y acceso a la cercana laguna de Afrouxeira, ideal para la observación de aves. Pese a su construcción reciente, es ya un símbolo local que atrae amantes del mar y la naturaleza. Y ahí tenéis el concello de Valdoviño. Pero fijaros que bajando desde el faro, por aquí, hay una sorpresa. Hay un pequeño recordatorio a un niño pequeñito que nació. Y si sigues para abajo, hay más sorpresas. Prepararos. Fijaros qué acantilados. ¡Qué mar bravo! Y de repente... De repente, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? Hay algo aquí. Por ese lado tan oscuro no nos atrevimos. Parece que hay un pasillo, pero fijaros, sales de este túnel y te encuentras con esto. Y hay una tercera salida o entrada, según se mire. Y aquí parece que hay alguna habitación. Mirad, atrás. Bueno, aquí como siempre, al ser un sitio abandonado, vienen a hacer a saber qué cosas. Oh, mira qué graffiti más chulo. Uf, pero huele fatal. Hay escombro. Sería una cocina o baño, no sé. Y mirad qué metido aquí está. A ver si podemos salir por aquí. Si hay salida a donde está el faro. Estamos en las inmediaciones del faro, ¿eh? Pero está aquí metidito, resguardadito. No podía hablar porque con el viento pues no me vais a oír.
entonces es mejor dejarlo ya en off, pero aquí al estar resguardados no hay tanto ruido del viento. A ver cómo se ve. Mirad para acá. Así se ve. No sé si sobresaldría para arriba, porque así realmente por arriba solo ves como un tubo que sobresale. Parece como la mitad de una tubería. Pero no sé si en su día habría como edificio. Pues fijaros, es como una trinchera. Por ahí sigue el camino. Veníamos de ahí y fijaros dónde está el faro y el camino sigue por aquí. Supongo que vamos a dar a donde están los coches. Bueno, pues ahora vamos a probar un sendero que hay al lado del lago de Valdoviño. A ver qué tal está, qué podemos ver. Senderismo na lagoa. Pues hemos empezado el sendero, no lo vamos a hacer entero, pero creo que por el mapa pues llegaba hasta la playa. Incluso me imagino que va paralelo a la playa. Pero mi objetivo es ver un poco. Se ve que es muy bonito por aquí, con mucha vegetación. Mi objetivo es ver si se puede ver la laguna. Eso es lo que quiero, ver la laguna. Mirad, por ahí ya se ve un poquito la laguna. No sé si se ve porque hay mucho contraste de luz. Pero vamos a seguir. Mira por aquí qué bonito está. No sé si es que esto es carril bici, porque hay como dos caminos, ¿no? Y no sé si es que uno es carril bici, pero bueno, la gente va por los dos lados y no me fijé que hubiera ninguna señal. Pero la verdad que está muy bonito para pasear sin ninguna dificultad y accesible. Y aquí ya hay, aquí a los pocos metros, los observatorio ornitológico. Así que vamos a ver si desde ahí arriba vemos la laguna, que yo creo que sí. Estamos en la laguna da Frouxeira. Es un espacio extremadamente protegido. Es un humedal protegido y humedal de importancia internacional Ramsar, además incluido en una zona de especial protección para las aves cepa. Es uno de los espacios más interesantes para la conservación por la diversidad de hábitats de interés y prioritarios que acoge. Con un total de 47 lo convierte en el espacio con más hábitats de toda la Red Natura 2000 en Galicia. Algunos de ellos únicos en el litoral, como las turbeiras de cobertor. Mucha presencia de especies consideradas prioritarias, amenazadas. Vale la pena una parada, sobre todo para los amantes de la ornitología. Justo donde está el mirador de la playa de Villarrube, vimos este restaurante con esta decoración tan bonita y los famosos percebes típicos de esta zona. Y esta es también una de las playas más bonitas de esta zona. Esta es la playa de Villarrube. También pertenece a Valdoviño, pero si os fijáis, allá enfrente que se ve un pueblo, es el pueblo de Cedeira, que lo veremos las próximas semanas en este canal. De hecho, se dice que esta playa era una de las preferidas de Miguel Bosé.
Bueno, pues hemos bajado a la playa de Villarrobe. Veis que también está equipada con baños. No sé si también tendrá duchas por ahí. Hay varios senderos para llegar hasta la playa. Hemos cogido este que es el más ancho. Vienen los surfistas. Pero veis que por aquí aguas de baño de calidad excelente. Ya veis. Bueno, por aquí hay otro sendero. Estas son las dunas. Ahí hay duchas. Y vamos allá. Bueno, pues no paran de pasar surfistas. Y aquí tenéis otra playaza. Arena blanca y súper fina. Pues hay gente. Nos vamos a acercar al agua. Claro, es bonita porque tiene estos montes. Fijaros qué forma tiene el monte, casi parece un volcán. Tienen como restos de querer haber hecho una hoguera, ¿no? Parece que ya se fueron todos los surfistas, no quedó nadie. Ahora para volver al parking, pues hemos ido por este lado, a ver. Hay un parking con bastantes plazas. Bueno, hoy está un poquito lleno y eso que no hay mucha gente, pero aún caben más. Bueno, hay que tener cuidado en estos sitios. Por aquí se divide, por ahí se va, la playa termina, pero ahí es como, no sé si es una desembocadura de un río o una laguna. Por ahí me imagino que se va también a la playa y nosotros ahora nos volvemos al parking por aquí. Que este camino tiene muy buena pinta. Pues fijaros qué bonito está todo este bosque que hay justo al lado de la playa. Así que sí que esta playa es súper recomendable. Muy bonita. Bueno, te puedes dar un chapuzón. Nadar tranquilo creo que no, porque hay bastantes olas. Pero te puedes dar un chapuzón. Bueno, hoy había olitas. No creo que esté muy peligroso. Y además tienes toda esta sombrita cerca, así que tienes baños, tienes duchas, está muy bien. Solo le falta servicio de salvamento, que la verdad no estoy viendo mucho servicio de salvamento en las playas que hemos visitado hasta ahora, tristemente. Así que extremad las precauciones cuando entréis en el mar. Al mar hay que tenerle siempre respeto. Y a veces, pues, lo que nos parece tranquilo no lo es tanto. Y la playa que antes os decía de los botes, pues me han dicho que puede ser algo traicionera. Así que hay que tener mucho cuidado. Y más eso, si vais a playas en las que no hay vigilancia. Bueno. Aquí tenéis el parking, hay bastantes plazas, pero fijaros que está bastante lleno hoy. Y eso que no está llena la playa, pero hay bastantes coches. También es cierto que hay surfers y hay campers. ¿Veis? Aquí hay otra bajada también, debe ser otra bajada a la playa.
Cerquita de la playa de Villarrube está este puente medieval de Porto do Cabo, sobre el río Mestas que antes veíamos en la desembocadura al lado de la playa de Villarrube. Este puente era el único que unía las ciudades de Cedeira y Valdoviño. Pero fijaros que además es parte del camino real que lleva a Cedeira, a San Andrés de Teixido, en romería, porque sabéis que a San Andrés el que no va de vivo tiene que ir de muerto reencarnado en algún animal, pero eso lo veremos en próximos capítulos en este canal. Fijaros en esa casa blanca del fondo. Tiene unos símbolos que pertenecen a los sanandresiños, que son unas figuras hechas con pan que se venden en San Andrés de Teixido. Las veremos en ese próximo capítulo. Y esta es la Casa Bastona. Aquí vivía una caldufeira, que eran mujeres que vivían al borde del camino y les daban caldo a los romeiros que iban a San Andrés. Pantín, en Galicia, es mucho más que una playa. Es un templo del surf. Su orientación al Atlántico le da olas potentes y constantes durante todo el año. Tiene picos para todos los niveles, desde izquierdas rápidas hasta derechas largas, y un entorno salvaje sin masificaciones. Desde 1988 acoge la Pantín Classic, cita obligada de la élite mundial del surf. Aquí no solo disfrutas de las olas, aprendes a leer el mar y a ponerte a prueba. Pantín no es para cualquiera, pero si amas el surf, es un lugar que tienes que vivir. Fijaros que en la parte derecha de la playa de Pantín pasa un poco lo que veíamos antes en la playa de los Botes, como que allí está resguardada por las rocas y no hay tantas olas, pero desconozco si hay peligro. Y ahora estamos en el mirador do Paraño. Y ahí veis qué espectáculo. La playa da Frouxeira en Valdoviño, una playa de 3 kilómetros de largo. Y ahí veis atrás el lago que veíamos antes abajo, desde el observatorio de aves. Concello de Valdoviño. El Océano Surf Museo está en la Casa de la Cultura de Valdoviño, pegado a la AC 566, que une Valdoviño con Cedeira. Os dejo la web en la descripción. Los lunes está cerrado
De martes a viernes abre solo por las mañanas y sábados y domingos por las tardes. Y por fin la playa de Afrouxeira, o de Valdoviño como se le ha conocido siempre, con más de 3 kilómetros de arena dorada y abierta al océano Atlántico. Destaca por su carácter salvaje, ideal para surf, deportes acuáticos y paseos tranquilos. Su amplitud evita aglomeraciones y su cercanía a la laguna de Afrouxeira, espacio protegido y refugio de aves migratorias, añade un gran valor ecológico. La combinación de mar y laguna ofrece un paisaje cambiante, atardeceres espectaculares y un entorno perfecto para disfrutar de naturaleza y desconexión. Y con estas espectaculares vistas del atardecer en Afrouxeira, Valdoviño, nos despedimos. Espero que os haya encantado este vídeo. Si ha sido así, por favor, regaladme un like, suscribiros, que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Y quiero dedicar este vídeo a mi tía abuela Maruja, que adoraba esta playa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.